Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Todito Tutoriales, espacio dedicado al desarrollo de materiales audiovisual para el aprendizaje de las diferentes herramientas o software que se encuentran en nuestro ordenador o en nuestro celular Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificación para estar en sintonía con nuestros videos. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como @detoditotutoriales, en TikTok como @detoditotutoriales y en el canal de Telegram como @detoditotutorialesofc. Hoy desarrollaremos este video tutorial para mostrar la forma de cómo crear una lista desplegable en Excel. En nuestro video corto presentamos los aspectos a considerar para crear una lista desplegable, pero se preguntarán, ¿qué es una lista desplegable? Una lista desplegable es una colección de datos válidos que se genera a partir de los valores ubicados en un rango de celdas. Los valores de dicho rango de celdas son los que le dan forma a las opciones de una lista. Muchas personas me han comentado que la lista desplegable es lo mismo que la opción filtro, y no es así, porque los filtros nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. El filtro se utiliza generalmente cuando tenemos un rango de celda con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con ciertas condiciones, caso contrario a la lista desplegable. Vamos a mostrarle cómo funciona la opción filtro. Primero debemos tener un rango de celda con información distinta. Nos ubicamos en la celda que queremos filtrar, seleccionamos la opción ordenar y filtrar, luego seleccionamos la opción filtro y se nos crea una flecha idéntica a la que utiliza la lista desplegable. Pero noten la diferencia de que la flecha se encuentra dentro de la celda, caso contrario a la lista desplegable que se encuentra fuera de ella. Otra forma de identificar es que si pulsamos la flecha se nos abre una ventana donde muestra una serie de opciones para ordenar los valores por orden alfabético, por colores o por texto. En cambio, la lista desplegable solo te muestra los valores que están configurados previamente. Bien, entrando en detalle, vamos a comenzar. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué elementos van a integrar la lista. En mi caso, para el tutorial, utilizaré diferentes tipos de marcas de celulares. Nos ubicamos en una hoja distinta a la que vamos a configurar. Les recomiendo renombrar sus hojas para evitar confusiones. Donde vamos a configurar la lista desplegable, que es en la hoja 1, la identificamos con ese nombre. Y en la hoja 2, la identificamos como elementos de la lista. Nos ubicamos en la hoja identificada elementos de la lista. Procedemos a escribir los elementos de forma vertical. Una vez escritos los elementos, los sombreamos para seleccionarlos e identificarlos. Esto es para que al momento de realizar la configuración se nos haga más fácil hacerlo. Lo podemos hacer de dos formas. La primera, desde el cuadro de nombres que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla, donde se encuentran los caracteres, o la segunda, que es utilizando el administrador de nombres, ubicado en la pestaña Fórmula. Seleccionamos y se nos abre un cuadro. Le damos la opción Nuevo. Solo vamos a utilizar la casilla Nombres para colocar la definición que le queremos dar. El cuadro Comentario también pueden escribir, solo que es opcional. Más abajo, en donde dice se refiere a, allí están seleccionadas las celdas automáticamente. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos especificados nuestros elementos para comenzar la configuración. ¿Cómo lo sabemos? Si sombrea los elementos, en el cuadro de nombre aparece la denominación que le dimos. Si seleccionamos otra celda fuera de las nombradas, aparecerá caracteres alfanuméricos. Ahora nos vamos a la hoja nombrada como lista desplegable. Seleccionamos la celda que vamos a configurar. Hacemos clic en la opción validación de datos ubicada en la pestaña Datos y se nos aparecerá este cuadro. Nos vamos a criterio de validación. En la opción Permitir le damos clic y seleccionamos la opción Lista. Ahora nos vamos a Origen y procedemos a colocar la identificación que le dimos a nuestros elementos de la siguiente manera. Colocamos el signo igual seguido de la denominación. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos nuestra lista desplegable configurada. Si queremos que se replique en las otras celdas, solo utilizamos la opción copiar y pegamos en las diferentes celdas. O si no, nos ubicamos en la esquina inferior derecha de la celda, hacemos clic y le damos hacia abajo. Un dato adicional, vayan a la hoja denominada elementos de la lista, le damos segundo clic y seleccionamos ocultar. La hoja se ocultará y como verán tiene un mayor impacto en diseño. Si vamos a configurar o agregar otros elementos, nos vamos a la hoja existente, le damos segundo clic y luego mostrar. Aparecerá nuevamente la otra hoja con los elementos. Bien amigos,
llegamos al final de nuestro tutorial. Espero que les haya servido de mucho. No olviden suscribirse, activar la campana, dejar un like y sus comentarios. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que en la descripción del video están los enlaces. Hasta un próximo tutorial, amigos.